Mi hija creyó que el reflejo del microondas no servía de nada. Creyó que a mis 69 años yo ya no veía bien, que mi cabeza ya estaba cansada y que podía poner unas gotas en mi crema de calabaza sin que me diera cuenta. Se equivocó. Vi el frasquito azul temblando en su mano. Vi el líquido caer en mi plato. Y cuando se volteó por una cuchara, hice lo único que alcancé a hacer en esos 3 segundos. Cambié los platos. No pensé en castigarla. No pensé en darle una lección. Vi mi muerte en ese plato y reaccioné. Aquella noche, un frente frío golpeaba los ventanales de mi casa en San Pedro Garza García. El viento bajaba de la sierra y hacía crujir los marcos. Yo estaba sentado en la cabecera del comedor, con las manos juntas sobre el mantel. Para cualquiera, yo era Salvador Alvarado, profesor de química retirado, viudo, quizá un poco más lento desde que murió mi esposa. Para mi hija Patricia y su esposo Hugo, yo era algo peor, un hombre viejo con una casa grande y cuentas que ellos querían controlar. Patricia estaba junto a la barra de la cocina, de espaldas a mí. El microondas empotrado tenía la puerta oscura y limpia. Funcionaba como espejo. Ella no lo sabía. Había una cosa que no dije en voz alta. Yo ya había puesto una cámara pequeña en la cocina 2 semanas antes, no porque esperara veneno. La puse después de encontrar mis pastillas cambiadas de lugar y de escuchar a Hugo decirle a Patricia que necesitaban probar que yo olvidaba cosas. Me sentí ridículo al instalarla. Esa noche dejó de parecerme ridículo. La vi sacar un frasquito del bolsillo de su suéter. No tenía etiqueta. No era medicina mía. Adentro había un líquido azul pálido. Lo destapó con cuidado. Dudó apenas un segundo, y durante ese segundo todavía quise creer que iba a detenerse. Quise creer que recordaría las veces que la llevé a la escuela, la carrera que le pagué, la boda que pagué y los casi 900,000 pesos que una semana antes cubrí para sacarla a ella y a Hugo de tarjetas y créditos vencidos. Pero no se detuvo. Inclinó el frasco. 1 gota, 2, 3, 4, 5. El líquido cayó en mi crema de calabaza. Ella mezcló con una cuchara, rápido, como si el sonido del metal contra la cerámica fuera normal. Luego se volteó hacia el fregadero para enjuagarla. Yo no grité, no me levanté. Años de laboratorio me habían enseñado que el pánico casi siempre empeora las cosas. Me incliné apenas. Tomé mi plato con una mano y el de ella con la otra. Los deslicé sobre la madera. El mantel apagó el ruido. 3 segundos después, cuando Patricia volvió, yo estaba igual, manos juntas, mirada perdida hacia el ventanal. Por dentro, el corazón me golpeaba como si quisiera salirse. Mi esposa, Esther, habría reconocido ese silencio. Ella decía que yo podía parecer tranquilo mientras por dentro hacía cuentas. Esa noche no hacía cuentas de dinero, hacía cuentas de traición. Había pasado años diciéndome que Patricia solo estaba perdida, que Hugo la presionaba, que tarde o temprano iba a madurar. Esa excusa se terminó cuando vi caer la 5ª gota. Hugo Cárdenas entró desde la cochera, frotándose las manos. Usaba esa loción barata que insistía en llamar importada. Me dio una palmada en el hombro. «¿Cómo estamos, don Salvador? ¿Listo para una cremita caliente?» Lo miré. Tenía sudor sobre el labio, aunque la casa estaba fresca. Yo sabía por qué. Hugo era un agente inmobiliario venido a menos, con deudas y apuestas que creía esconder. Debía tanto que ya no veía personas. Veía salidas. «Tengo hambre», dije. Patricia llevó los platos. Puso frente a mí el limpio. Frente a ella el otro. «Come, papá», dijo, «antes de que se enfríe». Se sentó. Hugo ocupó la silla de un extremo. Tomé la cuchara y los dos se quedaron quietos. Esperaban que el viejo tomara su medicina. Probé un sorbo. «Está muy buena», dije. Hugo soltó el aire. Patricia sonrió con la boca, no con los ojos. Luego tomó su propia cuchara. La miré mientras tragaba. Miré a la niña a la que enseñé a leer, a la joven que lloraba cuando no entendía química, a la mujer que acababa de meterse en el cuerpo lo que me tenía preparado a mí. «Come, Patricia», dije con suavidad. «Vas a necesitar fuerzas». Durante unos minutos solo se oyó el roce de las cucharas.
Hugo comía rápido y me miraba demasiado. Don Salvador, dijo al fin. Patricia y yo estuvimos hablando de la casa. El mantenimiento ya es mucho para usted. Jardín, seguridad, recibos, reparaciones. Ahí venía el discurso. Me las arreglo, respondí. Patricia dejó la cuchara sobre la mesa. A veces no, papá. Ayer dejaste abierta la cochera. La semana pasada se te pasó pagar el agua. Nos preocupas. El agua estaba domiciliada. La cochera la había abierto Hugo porque tenía el código. Lo hacían para sembrar dudas. Estoy bien. Encontramos una residencia muy buena, dijo Hugo. No decimos que se vaya mañana, solo que la conozca. Miré a mi hija. ¿Eso quieres, Patty? ¿Meterme a un asilo? Ella bajó los ojos. Es por tu bien. Queremos que estés seguro. ¿Seguro? La palabra todavía estaba sobre la mesa cuando Patricia frunció el ceño. Soltó la cuchara, se llevó una mano al cuello. ¿Qué tienes?, preguntó Hugo. No sé, murmuró ella. Sabe amarga. Será la nuez moscada, dije, tomando otro sorbo. A mí me sabe bien. Patricia tosió. Su cara empezó a perder color. Primero los labios, luego las mejillas. Se frotó el pecho. Hace calor, dijo. ¿Subieron la calefacción? Su vista se volvió inestable. Veo raro. Las luces se ven raras. Algo estaba alterándole el ritmo. No necesitaba un laboratorio para reconocer los signos generales de una intoxicación, una sustancia capaz de simular un infarto en un viejo con presión alta. Pero Patricia no era un viejo, y su cuerpo reaccionó rápido. Se dobló sobre sí misma, hizo arcadas y vomitó en el piso. Hugo corrió a su lado. ¿Qué te pasa? ¿Te cayó mal? Patricia tembló, perdió fuerza y resbaló de la silla al mosaico. Me levanté despacio. No es indigestión, dije. Hugo me miró. ¿Qué? Eso parece una reacción. Llama a emergencias si no quieres que se muera aquí. Marcó al 911 con dedos torpes. Patricia jadeaba en el piso. Me miró. Luego miró su plato vacío. Después el mío. Entendió. Papá, alcanzó a decir. No hables, dije, inclinándome sin tocarla. Guarda fuerzas. Mientras Hugo gritaba al teléfono, vi un pañuelo que se le había caído a Patricia. Dentro estaba el frasquito azul, casi vacío. Lo tomé con una servilleta, lo envolví y lo guardé en el bolsillo interior del saco. También separé el plato de Patricia, tomé fotos y guardé una cucharada de la crema que quedaba en un frasco limpio de la cocina. No lavé nada más, no por frialdad, sino porque por fin estaba entendiendo que cada detalle podía hacer la diferencia entre mi palabra y la de ellos. Los paramédicos llegaron rápido. Vivíamos cerca de una base de emergencias, y esa noche, con la lluvia apenas empezando, las calles no estaban llenas. Subieron a Patricia a una camilla. Hugo se fue con ella. Yo dije que los seguiría en mi coche. Cuando la puerta se cerró, me miré en el espejo del recibidor. Me vi pálido, viejo, cansado. Pero entendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Ya no podía seguir justificándola. Camino al hospital privado llamé a Javier Rivas, mi abogado. Le había mandado una sola palabra mientras los paramédicos trabajaban. Digital. Salvador, dijo. ¿Qué pasó? Lo intentaron esta noche. Patricia tomó la crema. Hubo silencio. ¿Tú estás bien? Sí. Entonces escucha. Hugo va a acusarte. Va a decir que estás perdiendo la memoria. Lo sé. Déjalo. Quiero que se confíe. Javier conocía mi patrimonio real. Durante años dejé que mi familia creyera que vivía de una pensión cómoda y una casa pagada. No sabían de una patente médica que vendí años atrás. No sabían del fideicomiso de 280 millones de pesos. Lo oculté, porque quería saber si mi hija me quería a mí o a la posibilidad de heredarme. Esa noche ya tenía la respuesta. Activa la protección patrimonial, le dije. Revoca autorizaciones, cancela tarjetas adicionales, bloquea accesos al fideicomiso. Si Hugo o Patricia intentan mover algo, quiero registro. Entendido. Y deja constancia de que pedí protección porque me siento vulnerable. Ellos quieren pintarme como incapaz. Vamos a obligarlos a escribir sus mentiras. Javier no prometió resolverlo todo.
Solo dijo que iba a ganar tiempo y dejar huella de cada movimiento. La doctora, una mujer de apellido Salinas, no habló como en las series, no aseguró nada con teatralidad. Dijo que necesitaban análisis, que iban a estabilizar el corazón y que cualquier dato sobre plantas, medicamentos o químicos podía ayudar. Esa prudencia me confirmó que era buena médica. También me confirmó que Hugo iba a aprovechar cualquier vacío. En urgencias, Hugo hizo exactamente lo esperado. Cuando la doctora dijo que los signos eran compatibles con una intoxicación y que una posibilidad era una sustancia tipo digital, él se giró hacia mí. Fue él. Tiene plantas raras. Hace test. Ya está muy mal. Confundió una planta venenosa con condimento. Un policía me preguntó si cultivaba plantas. Pude sacar el frasco. Pude contar todo. Pero habría sido mi palabra contra la de ellos, y yo necesitaba que Hugo siguiera hablando. Así que bajé los hombros, hice temblar las manos y miré al suelo. Tengo algunas plantas, dije. Para té. Para cocinar. Ya casi no veo bien. Pensé que era albahaca. El rostro del policía cambió. Ya no veía a un agresor. Veía a un hombre mayor asustado. Hugo aprovechó. No puede vivir solo. Casi mata a mi esposa y ni siquiera entiende lo que hizo. Me llevaron a un cubículo porque dije sentirme mareado. Cuando la enfermera salió, entré al baño, abrí la llave del lavabo y llamé otra vez a Javier. Ya empezó, dije. Van a ir por control de mis bienes. Mejor. Si piden medidas urgentes, tendrán que mentir por escrito. Salí del baño arrastrando los pies. Hugo pensaba que estaba ganando. Poco después, recibió una llamada. Yo fingí dormir cerca de las máquinas expendedoras. Lo oí decir en voz baja. Ya sé, Salas. 8 millones. Lo sé. Hubo una complicación. El viejo sigue vivo. Dame una semana. Voy a conseguirlo. El viejo. Eso era yo. Cuando Hugo entró al cuarto de Patricia, lo seguí. La puerta quedó entreabierta. Odio a ese viejo, dijo ella con voz rasposa. ¿Por qué no se murió? Le puse suficiente. Tal vez calculé mal, contestó Hugo. No salió. Ahora vamos por la incapacidad. Lo declaramos fuera de sí, lo metemos en una clínica y tomamos control. La doctora dijo que estaba lúcido. La doctora no lo conoce. Tenemos la historia perfecta. Un viejo confundido intoxicó a su hija. ¿Quién le va a creer a él contra ti? Me alejé de la puerta. No buscaban solo mi dinero. Querían que nadie me creyera. A la mañana siguiente, Patricia salió con el alta firmada por Hugo, aunque la doctora recomendó observación y seguimiento. Hugo insistió en llevarnos a mi casa para cuidarme. En el camino, ella me miraba por el espejo retrovisor con rencor, no con dolor. Al llegar, la acomodó en el sofá. «Necesito agua y algo de comer», dijo. «Voy a una farmacia grande», respondió Hugo. «Traigo suero, galletas y algo ligero». Antes de irse me señaló. «Usted no toque nada». Se fue. Yo me senté en mi sillón. Patricia miró el techo. «¿Por qué no te moriste?», susurró. «Habría sido más fácil». No respondí. Hugo tardó casi 45 minutos en volver. Con la llovizna y el tráfico de la zona, no me extrañó hasta que entró sin bolsas, rojo de furia. «No pasó ninguna tarjeta», dijo. «Todas rechazadas». Se plantó frente a mí. «¿Qué hizo?», parpadeé como si me costara recordar. Llamé a Javier. Le dije que estaba confundido, que tal vez alguien podía aprovecharse de mí. Dijo que debía protegerme. ¿Qué significa eso? Canceló tarjetas, bloqueó autorizaciones y activó alertas. Hasta que un juez revise todo, nadie toca nada. Hugo se quedó pálido. «Usted congeló el dinero». «Para que no me estafen», dije. Patricia se incorporó. «Papá, llámale. Dile que fue un error». «No puedo. Dice que puede tardar semanas». «Semanas», repitió Hugo, como si la palabra lo ahogara. Yo sabía lo que significaba para él. Salas no iba a esperar semanas. Empezaron a buscar efectivo. Hugo abrió cajones, tiró papeles, subió a mi recámara. Patricia revisó alacenas, frascos, el congelador. Yo permanecí sentado mientras destruían mi casa.
Hugo bajó con el joyero de mi esposa. ¿Dónde están las joyas buenas? Tu suegra fue enterrada con sus anillos. Lanzó la caja contra la chimenea. Se rompió. Cuentas baratas se regaron por el piso. Ese joyero no valía dinero. Valía los años en que mi esposa tocó esas piezas antes de morir. Hugo miró a Patricia. No podemos esperar. Méndez ya tiene casi listo el expediente. Beltrán firma la valoración y mañana mismo pedimos medidas urgentes. Hugo, dijo ella, nos consigue un ingreso a una clínica privada. Luego pedimos que te nombren administradora provisional. Se acercó a mí. Usted ya no está bien, don Salvador. Y si no acepta ayuda, vamos a tomar la decisión por usted. Lo miré con ojos húmedos. Está bien, Hugo. Lo que tú digas. A mediodía, la casa dejó de sentirse como casa, no por el desorden, sino porque ellos ya no fingían cariño cuando creían que yo no escuchaba. Hugo hablaba por teléfono en voz baja desde la cocina. Patricia lloraba cuando alguien la veía y se quedaba seca cuando yo entraba a la sala. Yo me movía despacio, aceptando vasos de agua, dejando que me hablaran como si fuera un niño. Cada gesto mío les servía. Cada gesto de ellos también me servía a mí. Esa tarde siguieron con la manipulación. Subieron la calefacción hasta volver la casa insoportable, mientras decían tener frío. Me escondieron los lentes y luego aparecieron en el refrigerador. Movieron mis medicinas. Dejaron una hornilla abierta y me acusaron de olvidarla. No querían convencerme a mí. Querían construir testigos para su versión. Al anochecer subí a mi cuarto. Antes de subir, miré una vez el retrato de Esther sobre el mueble del recibidor. Me dio vergüenza que su casa estuviera llena de mentiras. También me dio fuerza. Si ella hubiera estado viva, Patricia nunca se habría atrevido a hacer lo que hizo. O quizás sí, y eso era lo que más me dolía aceptar. Abrí la ventana para sentir aire real. Yo no estaba loco, estaba rodeado. A medianoche entraron creyendo que dormía. «¡Estás perdiendo la cabeza!», susurró Hugo junto a mi oído. «Lástimas, gente. Deberías estar encerrado», Patricia dijo del otro lado. «Eres una carga. Casi matas a tu hija». Luego revisaron cajones buscando la combinación de la caja fuerte detrás del cuadro del barco. No encontraron nada. Cuando se fueron, me levanté. La caja fuerte había sido un señuelo durante años. Hugo llevaba tiempo mirando ese cuadro como si detrás estuviera mi vida entera. Yo nunca lo confronté. A veces uno confunde prudencia con paz. Y la prudencia, cuando se alarga demasiado, también se vuelve permiso. Saqué del closet un polvo de demostración que usaba en mis clases, invisible a simple vista y brillante con luz ultravioleta. No era prueba suficiente para condenar a nadie, pero sí para respaldar lo que estaba por grabar. Me puse guantes, abrí el cuadro y lo apliqué en el teclado, la manija y el borde de la caja. No había dinero adentro, solo papeles viejos. Pero Hugo no lo sabía. A las 2 de la mañana regresaron. Yo estaba escondido en el sillón de mi cuarto, con el celular grabando. Hugo fue directo a la caja. Probó fechas, aniversarios, mi CURP, nada. Tomó el atizador de la chimenea y golpeó el teclado. Patricia apareció en la puerta. «Vas a despertar a los vecinos». «No me importan los vecinos. Me importan los 8 millones que debo». Hugo apoyó las manos y la frente sobre la caja. El polvo se adhirió a su piel. Patricia se acercó. «Debí ponerle más». «¿Más qué?», preguntó él. «Más sustancia en la crema. Mi papá ya vivió lo suyo, Hugo. Nosotros estamos hundidos, y él sigue sentado sobre todo. Debió morirse en esa mesa». «Lo sé», dijo Hugo. «Pensé que bastaba». Ahí estaba, la confesión. «Mañana viene Beltrán», siguió Hugo. «Firma. Méndez trae el expediente. Lo metemos en la clínica». Apagué la grabación cuando salieron. Luego encendí la lámpara ultravioleta y tomé fotos de las huellas brillando sobre la caja, el atizador y la puerta. Tenía el frasco, la muestra, el video de la cocina, el audio, el intento de robo y el motivo. Pensé en irme esa misma noche, pero si desaparecía, dirían que me perdí en un episodio de confusión. Necesitaba que firmaran la mentira. A las 9 sonó el timbre. El doctor Octavio Beltrán llegó con traje viejo, maletín de piel y olor a menta para tapar el alcohol.
Bajé despacio, sujetando el barandal. Buenos días, Hugo. ¿Quién es tu amigo? Viene a ayudarlo, don Salvador. Beltrán me hizo preguntas simples. Yo fingí dudas. Luego dijo: su familia me informa que puso una sustancia en la comida de su hija. Pensé que era condimento. Él se inclinó. Pero el condimento no viene en un frasco azul, señor Alvarado. Hugo se tensó. Yo nunca había mencionado el frasco azul frente a Beltrán. ¿Frasco azul?, pregunté. Beltrán parpadeó. Es una forma de hablar. Sigamos. Hizo una prueba de memoria. 3 palabras. Las olvidé a propósito. Hugo soltó el aire. Beltrán escribió deterioro cognitivo severo y riesgo inmediato. Después llegó Méndez, un gestor que decía tener contactos. Revisó los papeles como si fueran suficientes. Con esto se puede pedir el ingreso urgente a una clínica privada de salud mental, dijo. La Encina tiene cama mañana temprano. Mientras tanto, queda bajo resguardo familiar. No tenía facultades reales para ordenar nada, pero eso a Hugo no le importó. Méndez dejó copias. Beltrán recibió un sobre de efectivo en la entrada. Yo lo grabé. Cuando se fueron, Hugo tomó el papel y lo besó. Vaya a su cuarto, don Salvador. Me empujó escaleras arriba. Cerró la puerta y puso un pasador por fuera. Patricia gritó desde abajo: «¡Ciérrele bien!». Esperé a que terminaran de celebrar con mi vino. Luego abrí el botiquín de mi baño y retiré una tapa falsa. Ahí guardaba una llave vieja y un destornillador corto. Conocía mi casa mejor que ellos. Abrí la ventana, tomé la mochila oculta bajo una tabla del closet y salí al jardín por la estructura lateral. Eran casi las 3 de la mañana. La llovizna dejaba el pavimento resbaloso. Caminé hasta una cafetería de servicio 24 horas cerca de una zona de oficinas. Tuve que detenerme 2 veces bajo marquesinas para recuperar el aire. La mesera me ofreció llamar a una ambulancia. Le dije que no. Me miró con duda, pero no insistió. Me puso una taza de café negro y un pan dulce en un plato pequeño. Le pagué con billetes húmedos que llevaba escondidos en la suela interior de mi mochila. Desde ahí llamé a un chofer privado de Javier. A las 6 estaba en su despacho de Monterrey. Javier me recibió sin saco, con los ojos de quien no durmió. «Llegaste». Llegué. En su sala de juntas había carpetas, registros bancarios y una notaria que inició la constancia de entrega del frasco y la muestra. También recibió mi celular, con los videos, audios y fotos. Javier escuchó la frase de Patricia en silencio. Debió morirse en esa mesa. No celebró cuando vio las pruebas. Eso me gustó de él. Un abogado que sonríe ante la desgracia de su cliente no entiende su trabajo. Ordenó todo por hora. Hizo copias y cerró la computadora. «No vamos a hacer ruido», dijo. «Vamos a dejar constancia de todo». ¿Qué hicieron ellos? Ya presentaron solicitud de medidas urgentes. Dicen que escapaste desorientado, que representas un riesgo y que necesitan autoridad para localizarte, internarte y administrar tus recursos. Méndez traía el expediente listo desde antes. ¿Audiencia? Comparecencia a las 10 en el juzgado familiar. Yo también presenté un escrito preventivo anoche, después de tu llamada. Entramos después de que mientan. Exacto. Me prestó un traje limpio. Me rasuré. Cuando me miré al espejo, seguía viendo a un hombre cansado, pero ya no veía a un hombre asustado. La sala no era grande. Había una mesa para las partes, una pantalla, sillas de plástico duro y un aire acondicionado demasiado frío. Nada parecía diseñado para un drama familiar. Precisamente por eso dolía más. Las mentiras de mi hija no estaban ocurriendo en una película. Estaban quedando asentadas en un expediente con mi nombre. La comparecencia llevaba unos minutos cuando Javier y yo esperamos frente a la puerta. La voz de Patricia sonaba quebrada. «Mi papá ya no es el mismo, jueza. Me intoxicó, pero sé que no fue con mala intención. Está confundido. Mi esposo y yo solo queremos protegerlo». Luego, Hugo. «Anoche lo encerramos por seguridad y escapó. Puede estar caminando desorientado. Necesitamos autorización para localizarlo y trasladarlo a una clínica». La jueza preguntó por el reporte médico. «Lo firmó el doctor Beltrán», dijo Hugo. Javier esperó a que la jueza mencionara medidas provisionales de protección. Entonces abrió la puerta. «Entramos».
Yo no arrastré los pies. Caminé derecho hasta la mesa. Patricia dejó de llorar. Hugo se levantó tan rápido que tiró la silla. Javier habló primero. Señora jueza, soy Javier Rivas, representante del señor Salvador Alvarado. Mi cliente no está desaparecido. Está aquí. Solicitamos negar estas medidas y dar vista al Ministerio Público por tentativa de homicidio, fraude procesal y posible uso de documentos falsos. La jueza me miró. ¿Tentativa de homicidio? Mi hija puso una sustancia en mi plato, dije. La vi por el reflejo del microondas. Cambié los platos para salvarme. Está delirando, gritó Patricia. Está enfermo. Javier colocó una memoria y una carpeta sobre la mesa. Tenemos video de la cocina, el frasco recuperado, una muestra de alimento entregada ante notario, registros bancarios de intentos de acceso no autorizado, audios de confesión y evidencia de que el reporte médico se elaboró a petición de los familiares. Nadie la insultó, nadie levantó la voz. Eso fue lo más duro para ellos. Hugo estaba preparado para una pelea, para gritar que yo estaba loco, para obligarme a perder la compostura. Pero la evidencia se fue colocando sobre la mesa como piedras, una tras otra, sin emoción, sin prisa, pesando cada vez más. La jueza pidió ver lo esencial. En la pantalla apareció Patricia en la cocina, el reflejo del microondas y el frasquito azul. Después sonó el audio de la madrugada. Debió morirse en esa mesa. La voz llenó la sala. Patricia se tapó la boca. Hugo bajó la mirada. La jueza detuvo la reproducción. Señora Alvarado, ¿usted puso esa sustancia en el plato de su padre? Patricia rompió en llanto. No de culpa, de miedo. Él tenía dinero, dijo. Muchísimo. Y nos veía hundirnos. Yo soy su hija. ¿Qué quería que hiciéramos? Me debía algo. Ahí estaba la verdad. La jueza no golpeó la mesa ni hizo un gesto dramático. Solo se quitó los lentes, los dejó sobre el expediente y miró a Patricia durante unos segundos. Ese silencio pesó más que cualquier regaño. Patricia bajó la cara. Hugo, por primera vez desde que lo conocía, no encontró una respuesta rápida. Hugo intentó separarse de ella. Jueza, está alterada. Yo no sabía. Javier reprodujo otra parte. Pensé que bastaba. Hugo quedó inmóvil. La jueza cerró la carpeta. Se niegan las medidas solicitadas. Se ordena dar vista inmediata al Ministerio Público. Solicito apoyo de seguridad del tribunal mientras llega la autoridad competente. Hugo miró la puerta. Un guardia se colocó frente a él. No lo intente. Patricia se volvió hacia mí. Papá, por favor, soy tu hija. La miré. Yo fui tu padre toda la vida. Tú te sentaste a verme morir. Llegaron agentes ministeriales y personal del Ministerio Público. Ya no se hablaba de protegerme. Se hablaba de una carpeta por tentativa de homicidio, fraude procesal, uso de documentos falsos y lo que resultara. Cuando se llevaron a Hugo, gritó. ¡Él nos provocó! Un agente le respondió. Guarde silencio. Le conviene. Patricia no gritó. Me miró como si yo fuera un extraño. Tal vez lo era. El padre que siempre la rescataba ya no estaba ahí. No sentí alegría. Sentí un cansancio profundo, de esos que llegan cuando el cuerpo entiende que sobrevivió. Al salir de la sala, Javier me preguntó si quería sentarme. Le dije que no. Si me sentaba, quizá no podría levantarme. Había sostenido el cuerpo por orgullo, por miedo y por rabia. Ahora solo quedaba cansancio. Aún así, caminé por mi propio pie. Necesitaba que Patricia me viera irme así. No como el viejo que ellos querían encerrar, sino como el hombre que todavía podía decidir por sí mismo. Esa tarde, Javier consiguió que pudiera verla unos minutos en el área de separos de la fiscalía. Pensé que al verla ahí me iba a quebrar. No pasó. Me dolió, sí, pero era un dolor quieto. La mujer sentada frente a mí seguía teniendo los ojos de mi hija, pero ya no tenía derecho a usar mi culpa como llave. No llevaba uniforme naranja ni nada de película. Llevaba la misma ropa de la audiencia. Arrugada, con el cabello deshecho y los ojos hinchados, se sentó frente a mí, detrás de un vidrio. Papá, tienes que sacarme. Hugo está diciendo que fue idea mía. Necesito un abogado bueno. Tú puedes pagarlo. No, se quedó quieta.
Soy tu hija. Yo no lo olvidé. Por eso me dolió tanto verte hacerlo. No le dije que la odiaba. No era cierto. Odiar habría sido más sencillo. Lo que sentía era peor. Una distancia definitiva. Como si alguien hubiera cerrado una puerta por dentro y yo hubiera dejado de tocar, golpeó el vidrio. Hugo me contó lo de la patente. Sé que tienes millones. Siempre los tuviste y nos dejaste sufrir. Te equivocas en una cosa, dije. Tenía. Saqué un documento y lo puse contra el vidrio. Javier y yo habíamos preparado esto desde hace meses. Esta mañana lo firmé. El fideicomiso de 280 millones de pesos queda destinado a 2 fondos. Uno para tratamiento de ludopatía y deudas compulsivas, y otro para defensa legal de adultos mayores víctimas de abuso familiar. Desde hoy queda fuera del alcance de la familia. Patricia leyó. Su rostro se vació. Lo regalaste. Sí, era de la familia. No, era mío. Y ustedes intentaron matarme por él. ¿Y la casa? Ya había ofertas. Javier firmó la promesa de compraventa con mi autorización. Cuando se cierre, ese dinero también irá al fondo, salvo una parte para que yo viva tranquilo. Empezó a llorar como niña. ¿Por qué me haces esto? Porque rompiste el corazón de la única persona que todavía habría intentado salvarte. Me miró con odio. Vas a morir solo. Colgué el teléfono. Su boca siguió moviéndose, pero ya no escuché nada. Afuera, el aire estaba frío y limpio. La ciudad seguía funcionando. Gente entrando a trabajar, coches avanzando, teléfonos sonando. Me pareció injusto y, al mismo tiempo, necesario. Afuera todo seguía igual. Eso fue lo más raro. Javier me esperaba junto a una casa rodante pequeña, discreta, suficiente para empezar de nuevo. La había comprado con una parte pequeña que sí conservé. Me entregó las llaves. ¿A dónde vas? Miré los cerros grises al fondo, primero a Saltillo, después quizá al Bajío. No sé. Cuídate, Salvador. Eso estoy haciendo. Subí al asiento del conductor. En el copiloto había un mapa de carretera y un termo con café. Mi celular vibró. Era una llamada desde la fiscalía. Patricia. Lo miré unos segundos. Saqué la tarjeta SIM, la partí y la dejé en el cenicero. Encendí el motor. Respiré hondo. Una vez. No miré atrás. Dejé San Pedro, la casa, el hospital, el juzgado y lo que quedaba de mi familia. Tenía 69 años. Ya no tenía esposa. Ya no tenía hija. Ya no tenía la casa donde pensé envejecer. Pero estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida volvía a ser mía. Durante años pensé que ser padre era aguantar un poco más. Esa noche entendí que también era saber irse. No me quedé sin familia cuando manejé fuera de la ciudad. Me había quedado sin familia en el momento en que mi hija puso esas gotas en mi plato. Me fui antes de volver a sentarme en una mesa donde mi propia hija ya había decidido mi muerte.